¿Taza a taza? Este es el podcast de Radio Universidad para escuchar en tu casa. Desde Santiago del Estero, República Argentina. Búscanos de lunes a viernes en nuestras cuentas de YouTube y Spotify. O escuchanos en el aire de Radio Universidad por la FM 92.9 a las 12:30 y en Radio Nacional por la AM 1130 y la FM 98.5 a las 13 y a las 18. Lunes 18 de mayo del 2020. Más de 300 personas fueron detenidas entre sábado y domingo por violar la cuarentena durante el primer fin de semana en el que se habilitaron los paseos permitidos para padres e hijos. Mientras desde el gobierno provincial se flexibilizan actividades, también se endurece el control policial. Desde el martes 19 estarán permitidas las actividades religiosas en iglesias y templos de cercanía, las empresas de seguro y las mudanzas, y el entrenamiento de pilotos aéreos, siempre en el horario de 9 a 14. Estamos en contacto con todo el territorio a través de la red de medios de Radio Universidad. La ciudad de Quimilí se conmocionó varios días por un caso sospechoso. Se trata de un ingeniero agrónomo que viajó a la provincia de Chaco y regresó con síntomas compatibles con los de COVID-19 o dengue. Unos días después, los análisis dieron negativo. Luego de eso, detuvieron a cordobeses que ingresaron a la zona a través de una avioneta. Nos cuenta lo sucedido Chiqui Carabajal, de FM Pueblo de Quimilí. La noticia corrió rápidamente entre todos los quimilenses. Un vecino tenía desde hace varios días síntomas compatibles con el COVID-19, aunque estaba la posibilidad que tuviera dengue, como ya se dieron muchos casos en nuestra querida comunidad. Vale la pena destacar que no hay un número oficial de contagiados de dengue, pero sabemos ya son más de un centenar y es cosa de todos los días enterarse que hay más gente con dengue en Quimilí. Volviendo al caso del quimilense, ingeniero agrónomo que trabaja en la zona del Chaco, a su regreso de viajar tenía síntomas que, al ser controlados por los médicos del hospital local, requirieron del test correspondiente, el cual dio negativo al coronavirus. Sin embargo, puso de alerta a toda la comunidad. Otra noticia surgió a partir de una avioneta que aterrizó en nuestro aeródromo proveniente de Córdoba. La llegada de los foráneos sin autorización provincial provocó que se activara el protocolo correspondiente y se implementaran las medidas de bioseguridad en el mismo aeródromo. Luego fueron obligados a regresar a su provincia sin entrar a la ciudad de Quimilí. Este fin de semana, las familias pudieron aprovechar la posibilidad de sacar a pasear a sus chicos tanto el sábado como el domingo. Sin más novedades, un saludo grande para todos ustedes. Desde Quimilí, Chiqui Carabajal. La Asociación de Radios Universitarias nos vincula con las radios universitarias de todo el país. La vecina provincia de Tucumán no registra nuevos casos desde hace casi una semana y no tiene circulación comunitaria del COVID-19. La mayoría de los positivos se dio en San Miguel de Tucumán. Nos informa Maxi Fernández Lobo. Hola, ¿qué tal? Tucumán no tuvo infectados de COVID-19 por sexto día consecutivo. Mientras incrementó la cantidad de infectados por coronavirus en Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en conurbano bonaerense, Tucumán llegó al sexto día sin tener nuevos casos de COVID-19, según informó el Ministerio de Salud de la Nación. En el reporte diario vespertino se dio a conocer que la provincia mantiene 42 casos desde el inicio de la pandemia, que ya registra 373 muertes en todo el país. Además de los 4 fallecidos en Tucumán, 10 personas se encuentran aisladas en sus domicilios en buen estado de salud. 25 personas fueron dadas de alta y 3 están internadas. El último infectado se registró el lunes de la semana pasada, es decir, el lunes 11 de mayo. Se trata de un joven de 23 años que tenía antecedente de viaje a Estados Unidos. Las autoridades sanitarias dijeron que se encuentra fuera de peligro. Por otro lado, hay que destacar que Tucumán se encuentra en fase de contención y sin transmisión comunitaria. Así lo afirmó el último informe emitido por el Ministerio de Salud sobre la situación epidemiológica de la provincia en el marco de esta pandemia por COVID-19. De los 42 casos positivos de nuestra provincia en Tucumán, la mayoría se detectaron en San Miguel de Tucumán, en la capital, mientras que los otros casos se registraron en el municipio de Yerbabuena y, en tercer lugar, el municipio de Tafí Viejo.
Informó desde Tucumán, desde la radio de la Universidad Nacional de Tucumán, 94.7, Maximiliano Fernández Lobo. En tiempos de cuarentena, la UNCE sigue activa. El Grupo de Estudios del Trabajo, que depende del INDES, comenzó a realizar el relevamiento de la situación sociolaboral de trabajadores y trabajadoras registrados, no registrados y precarios de Santiago del Estero La Banda durante el aislamiento social preventivo y obligatorio. Lucas Torres, uno de los integrantes del equipo, nos adelanta algunos resultados de la primera etapa de esta investigación. Bueno, el objetivo del trabajo era conocer la situación sociolaboral de trabajadores y trabajadoras del conglomerado Santiago del Estero La Banda. Se ha realizado mediante un relevamiento que se ha hecho principalmente por redes sociales, de grupos de compra-venta en Facebook y WhatsApp. Debido al aislamiento, se ha alcanzado una muestra de 203 casos entre el 2 de abril y el 16 de abril, en esas 2 primeras semanas de cuarentena así estricta, digamos. Y bueno, hemos logrado visualizar más o menos cómo es la situación que están atravesando estas personas, debido a la imposibilidad de trasladarse a sus lugares de trabajo, digamos. La encuesta se divide en 3 ejes: uno sociodemográfico, otro sociolaboral y otro ya referido puntualmente a la cuarentena, a la situación en la cuarentena. Un dato como bastante importante, digamos, es que el 85% de las personas encuestadas habían paralizado sus actividades laborales, obviamente por el decreto, digamos, por la cuarentena. Eh, el 15% restante eran trabajadores de la salud, trabajadores judiciales, algunos trabajadores judiciales y docentes que no concurren a su lugar de trabajo, pero que continúan con sus actividades laborales en sus domicilios, digamos. De ese 100% que han respondido a la encuesta, digamos, un 80% percibe un salario mínimo, percibe un ingreso que no alcanza al salario mínimo vital y móvil, que es de 16.875 pesos, cosa que es bastante preocupante, digamos, porque no alcanzan, digamos, a el mínimo para sobrevivir. Y el 50% de esas personas perciben un ingreso inferior a 6.000 pesos. Y además, eso ya son trabajadores precarios, digamos, entrarían en la categoría de trabajadores precarios. Además, en la mayoría de los casos no cuentan con obra social u otra cobertura de salud tan importante en estos tiempos, digamos, y tampoco registran aportes jubilatorios. Otro dato importante que nos parecía a la hora del análisis, digamos, es cómo las mujeres son las que más activamente están realizando algunas tareas para generar algún tipo de ingreso en estos momentos de pandemia, como venta de comida, trabajos de costura, elaboración de tortas. Es decir, las mujeres más activamente que los varones están realizando alguna actividad para generar algún ingreso alternativo. Eso es un dato muy importante porque además son ellas las que se encargan de los trabajos de cuidado y de los trabajos domésticos en los hogares, digamos, en mayor medida que los varones, o sea, dedican mayor tiempo a las tareas domésticas que los varones. Así que bueno, la idea un poco es continuar obviamente con la encuesta para seguir monitoreando y analizando, digamos, la situación en Santiago, cómo va cambiando ahora con el tema del ingreso familiar de emergencia, y algunas otras políticas orientadas a este sector de la población, digamos, que nos interesa analizar. Por una Argentina armónica en su diversidad es un espacio de debate con distintos actores que comparten aportes para el diseño de políticas públicas y el diseño del futuro Consejo Económico y Social del Gobierno de la Nación. El viernes y sábado pasado se realizó uno de los encuentros virtuales donde participaron referentes de distintas universidades del país. Por la UNCE lo hicieron Sergio Zamora, Francisco José Muratore, Edgardo Argibay, Publio Araujo y Hugo Lupo Soria, quien nos cuenta algunas de las ideas que se discutieron allí. En el marco de la convocatoria realizada por el programa Argentina Armónica en su diversidad, la Universidad Nacional de Santiago del Estero se hizo parte de este programa y en este contexto se integró a las miradas que generaron
un marco donde la multidiversidad de actores intentan analizar los contextos presentes y a la vez llevar adelante propuestas que serán de algún modo como el núcleo fundacional del Consejo Económico y Social sobre el que trabaja el Gobierno Nacional. Previo al aislamiento social preventivo y obligatorio establecido por el Gobierno Nacional, se realizaron 2 encuentros regionales coorganizados con las universidades de cada región, uno en Resistencia Chaco, que incluyó las provincias de Misiones, Formosa, Chaco y Corrientes, y otro en Rosario, provincia de Santa Fe, que incluyó Entre Ríos y Santiago del Estero, y un encuentro provincial en la ciudad de Córdoba. Asimismo, se tenía previsto realizar otros encuentros regionales y producto de esta situación es cómo surgió este pasado viernes y sábado un encuentro virtual en el que se convocó a las universidades que conforman Argentina Armónica. Además de las universidades mencionadas, se sumaron Chubut, la Universidad Nacional de Cuyo, la de Entre Ríos, la Universidad Nacional de Formosa, Universidad Nacional de Comechingones, de San Luis, de Merlo, San Luis, Universidad Nacional de Misiones, de Río Negro, de Rosario, de San Luis, Ciudad, la Universidad nuestra de Santiago del Estero, la del Comahue y la del Nordeste. Nos tocó ser parte de este encuentro, participando junto a otros actores de esta Universidad Nacional y dentro de la perspectiva de la economía social, nos permitimos trabajar y presentar tanto en el encuentro de Rosario todo aquello que tiene que ver con lo que hoy particularmente la tierra nos recuerda, que no estamos separados de ella, que no somos sus amos, sus dueños, sus dueñas, conquistadores o conquistadoras, ni que somos superiores a otras especies, como el dogma antropocéntrico que nos quieren hacer creer. La Tierra es una red de vida interconectada y en este contexto se abren instancias que obligan a las matrices productivas, por ejemplo, a reconfigurarse y a repensar qué cosas son las que hay que modificar en orden al resguardo de la casa común. No hay otra sociedad posible, no hay otra economía posible sin otra política. Y en ese marco, las acciones que proponemos en la perspectiva de la economía social y solidaria, sintetizamos algunas en el marco del tiempo que tenemos para contar acerca de este encuentro próximo pasado. Promover y proteger la riqueza de la biodiversidad de nuestros bosques, nuestra producción de alimentos para detener la destrucción de la tierra y la 6ª extinción masiva. Promover los alimentos locales orgánicos, agroecológicos, saludables, mediante sistemas alimentarios locales, biodiversos y culturales, ancestrales y milenarios. Dejar de subvencionar a la agricultura industrial y los sistemas insalubres que crean una carga de enfermedad. Las subvenciones públicas deben reorientarse hacia sistemas basados en la agroecología y en la conservación de la biodiversidad que proporcionan beneficios para la salud y protegen los bienes comunes. También poner fin a los monocultivos, a la manipulación genética de plantas y a la cría industrial de animales que están propagando patógenos y resistencia a antibióticos. Estas, entre otras, con las distintas miradas y desde la multidiversidad en las propuestas, desde las interacciones académicas, el rol de las universidades aparece como determinante y clave a la hora de construir un nuevo horizonte de políticas públicas en el marco de lo que será el Consejo Económico y Social.
Muchísimas gracias y que ocurra una buena jornada. El análisis internacional de lo que sucede en tiempos de pandemia a cargo de Maxi Ruiz, licenciado en Relaciones Internacionales. Saludos a todos y todas. Esta semana es imprescindible que centremos nuestro análisis en el hermano país de Brasil. Este fin de semana, con 15.000 contagiados de la enfermedad del coronavirus, se ha convertido en el cuarto país con más casos en el mundo. En este sentido, los pronósticos no son nada favorables. Todo indica que los contagios y las muertes seguirán creciendo en forma acelerada. Esta situación se complica con la postura del presidente Bolsonaro, que insiste en negar la magnitud de la pandemia, subestimar la enfermedad e ir en contra de toda medida que busque contener su propagación, sumado a que organiza actos masivos para movilizar a sus adherentes y ha entregado el Ministerio de Salud a un militar sin experiencia en esa área. Esta situación sanitaria se ve complejizada por los más de 12 millones de desocupados y los 38 millones de trabajadores precarizados que hoy tiene la economía brasileña sin respaldo estatal. Simultáneamente, la violencia política y los discursos de odio ganan cada vez mayor terreno en la mano de los seguidores de Bolsonaro. El espacio público lo están protagonizando milicias fuertemente armadas que hoy están acampando en pleno centro político de Brasilia. Para dimensionar la gravedad de esto, debemos recordar el asesinato de la militante social Marielle Franco hace 2 años por parte de grupos paramilitares. A este panorama calamitoso hay que sumarle la cuestión ecológica. La Amazonia está siendo destruida a un ritmo agresivo, y esto también impulsado desde el gobierno. Hoy el pueblo de Brasil enfrenta una situación sumamente crítica y no es solo el coronavirus a quien deben enfrentarse. Saludos a toda la audiencia, hasta la próxima. Hasta aquí el podcast de Radio Universidad del lunes 18 de mayo del 2020. Producción Ernesto Pico, Nicolás Abet-Larcher, Sergio Salerno y María Julia Matar. Y no te olvides, quédate en tu casa. Al coronavirus lo mata la solidaridad. A la pandemia le ganamos entre todos.